La tarima del saber. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la reconfiguración política de Europa durante el siglo XIX tras la caída de Napoleón. Saludos. Hoy nos sumergimos en un momento clave de la historia y lo hacemos a través de unas páginas que son, una auténtica máquina del tiempo. Por un lado, tenemos un mapa de Europa de 1815, recién salido del horno, digamos, de los despachos de los emperadores. Y por otro, textos que nos hablan de una idea que era tan nueva como incendiaria, una idea que empezaba a susurrarse en las calles, la de nación. Nuestro objetivo aquí es bastante sencillo, es entender el choque de trenes que se estaba preparando. Por un lado, el intento de las élites de pulsar el botón de rebobinar y volver al mundo de antes de Napoleón, y por el otro, esta nueva fuerza, el nacionalismo, que amenazaba con hacer saltar por los aires ese viejo orden, y para siempre. Así que vamos a ello. La primera imagen que nos viene a la mente es potentísima. Los grandes líderes de Europa, todos reunidos en Viena. Se habla del Congreso de Viena como la Europa de la Restauración. Eso suena a que querían arreglar algo que se había roto. ¿Qué era exactamente? Se había roto todo. Imagina casi 25 años de revolución y de guerra. Napoleón había puesto el continente patas arriba, había quitado y puesto reyes como si fueran fichas de ajedrez, y había humillado a imperios centenarios. Claro. Así que en 1815, los vencedores, Austria, Prusia, Rusia y el Reino Unido, se sientan en Viena con una misión que suena, casi a fantasía. Querían, literalmente, borrar el último cuarto de siglo. O sea, devolver el poder a los reyes de toda la vida como si aquí no hubiera pasado nada. Volver al famoso antiguo régimen. O sea, que el objetivo número 1 era reinstaurar a las monarquías absolutas. Exacto. Es lo que llamaron el principio de legitimidad, devolver el trono a las dinastías que consideraban legítimas y que Napoleón había expulsado, como los Borbones en Francia, por ejemplo. Pero había un segundo objetivo, quizá más práctico y un poco más cínico. Querían redibujar el mapa para que nadie, y en especial Francia, pudiera volver a tener la tentación de lanzarse a conquistar Europa. Buscaban un equilibrio de poder, una especie de jaula geopolítica para mantener a todos a raya. Entiendo. El gran arquitecto de todo esto fue el canciller austriaco, el príncipe von Metternich, un aristócrata convencido de que la mejor forma de gobernar era simplemente impidiendo cualquier cambio. Me lo imagino como un gran tablero de Risk, sí. Y por lo que se ve en el mapa que acompaña a los textos, movieron las piezas sin ningún tipo de miramiento. Es un auténtico Frankenstein geopolítico. Totalmente. Y el criterio para trazar esas fronteras fue puramente estratégico. Ignoraron por completo a la gente que vivía dentro. No se pararon a pensar ni en la lengua, ni en la religión, ni en la cultura, nada. ¿Que necesitamos un Estado fuerte al norte de Francia para contenerla? Perfecto. Pues unimos a la fuerza a Bélgica, que era católica y en parte francófona con Holanda, protestante y de habla neerlandesa. ¿El resultado? Un país artificial llamado Reino Unido de los Países Bajos. Una receta para el desastre a medio plazo, vamos. Se mire por donde se mire. ¿Y hay más ejemplos de estos? Arreglos. A muchísimos. A Noruega, que llevaba siglos unida a Dinamarca, la separaron y se la entregaron a Suecia como premio de guerra. Polonia fue directamente descuartizada y repartida entre Rusia, Prusia y Austria. Desapareció del mapa. Y tanto Italia como Alemania quedaron como un mosaico de pequeños estados, muchos de ellos bajo control, ya fuera directo o indirecto, de potencias extranjeras como Austria. Imagina ser un milanés en 1815. No eras italiano, eras un súbdito del emperador de Austria. Esa sensación de ser una simple moneda de cambio, una propiedad que se intercambia en un tratado, es el combustible perfecto para la rabia. Y para asegurarse de que este castillo de naipes no se viniera abajo a la primera de cambio, crearon una especie de club de seguridad, ¿verdad? Se habla de la Santa Alianza y la Cuádruple Alianza. Suena a una especie de OTAN de monarcas. Es una analogía perfecta. Era una alianza militar con un objetivo clarísimo: el derecho de intervención. Se comprometían a aplastar militarmente cualquier brote liberal o nacionalista donde quiera que surgiera. Si en España, por ejemplo, un grupo de militares obligaba al rey a aceptar una constitución, como pasó en 1820, las potencias de la alianza se sentían con derecho a enviar un ejército para restaurar el orden. O sea, para reimponer el absolutismo a cañonazos. Era un sistema diseñado para congelar la historia.
Pero claro, mientras Metternich y compañía construían este dique en los palacios de Viena, el agua ya se estaba filtrando por todas partes, en las calles, en las universidades. Hablemos de esa marea imparable que los textos llaman nacionalismo. ¿De dónde sale esta idea? La idea es dinamita pura. Por un lado es un arma contra el absolutismo, y por otro, se convierte en el pegamento perfecto para pueblos que se sentían unidos por una lengua o una cultura, pero que estaban divididos por esas fronteras artificiales que acabamos de describir. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque los documentos que tenemos distinguen dos versiones de esta idea. Dos nacionalismos que parecen casi opuestos. Uno suena a un contrato social, a algo que se elige, y el otro a algo mucho más profundo, casi una cuestión de sangre y de tierra. Exacto. Es una distinción fundamental para entender todo el siglo XIX y, me atrevería a decir, hasta nuestros días. El primero es el llamado nacionalismo liberal o cívico. Es el hijo de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Para esta corriente, una nación es una comunidad de ciudadanos libres e iguales que deciden voluntariamente vivir bajo las mismas leyes y compartir un proyecto político común. La lealtad ya no es a un rey, es a una constitución. Ah, claro, es el nosotros el pueblo de la Constitución de Estados Unidos. No importa de dónde vinieran tus abuelos. Si juras lealtad a la Constitución y a sus valores, eres americano. La nación es como un club al que te apuntas voluntariamente. Esa es la clave. Es una concepción política y voluntarista, pero al mismo tiempo, en Alemania surgía una visión completamente diferente, el nacionalismo conservador o cultural étnico. Y para entender por qué prende con tanta fuerza allí, hay que pensar en la humillación terrible que supuso la ocupación de los estados alemanes por parte de Napoleón. No era solo una derrota militar, era una afrenta a su orgullo. Era una crisis de identidad. Y en ese contexto surgen pensadores como Fichte, el material cita. Sus discursos no eran solo filosofía de salón, eran un grito de guerra cultural. Él decía que una nación no es algo que se elige, es algo a lo que se pertenece por nacimiento. Lo que une a la nación son lazos que él consideraba naturales y eternos: la lengua, la sangre, las tradiciones, la historia compartida. Es lo que llamaban el Volksgeist, el espíritu del pueblo. Para esta visión, la nación es un organismo vivo que existe desde siempre, incluso antes que cualquier Estado. Entiendo. Siguiendo la analogía, si el nacionalismo liberal ve a la nación como un club, este la ve como una familia. No eliges nacer en ella, simplemente formas parte con todo lo que eso implica. Perfectamente resumido. Y de ahí se deriva una conclusión política explosiva que Fichte defiende. Dice que todo pueblo que comparte una cultura y un espíritu propio tiene el derecho inalienable a formar su propio Estado. Es un llamamiento a que las fronteras políticas coincidan con las fronteras culturales. Y el material que manejamos incluye una imagen que parece el cartel publicitario de esta segunda idea. El cuadro de Delacroix, La matanza de Quíos. Es pura emoción, la lucha de un pueblo, los griegos, que se definen por su cultura y su religión ortodoxa frente al Imperio Otomano. Es la encarnación de esa idea de somos un pueblo distinto, merecemos nuestro propio Estado. Totalmente. El romanticismo, con su exaltación de los sentimientos, de la historia, de las tradiciones populares, fue el gran aliado de este nacionalismo cultural. Hizo que la idea de nación no fuera solo un concepto político, sino una pasión, algo por lo que merecía la pena luchar y morir. ¿Entendido? Entonces tenemos dos realidades paralelas. En los palacios se dibuja un mapa basado en el equilibrio de poder, un hardware diseñado por ingenieros imperiales. Pero en la calle, en los libros, en el arte, se está instalando un nuevo software, un sistema operativo mental llamado nacionalismo, que es completamente incompatible con esa máquina. El choque parece inevitable. Inevitable. Y aquí viene la gran ironía, propiciado por los propios arquitectos de la Restauración. Lo más increíble es que Metternich y los demás, en su afán por borrar a Napoleón, crearon el caldo de cultivo perfecto para las ideas que la propia Revolución y Napoleón habían ayudado a esparcir por Europa. Cada frontera artificial que dibujaron, cada pueblo que sometieron a un gobernante extranjero, se convirtió en una futura línea de frente para la causa nacionalista. En su intento de matar al monstruo, crearon 100 más pequeños y furiosos. O intacto ni una década. Apenas.
Ya en 1821 empieza la Guerra de Independencia de Grecia, la que inspira el cuadro de Delacroix. Es un movimiento puramente nacionalista que entusiasma a toda Europa y que las grandes potencias, a pesar de sus principios antirrevolucionarios, acaban apoyando por sus propios intereses geopolíticos. Y en 1830, los belgas, que habían sido unidos a la fuerza con los holandeses, se rebelan y proclaman su independencia. El Estado tapón se rompe en apenas 15 años. El dique de Metternich empezaba a tener fugas por todas partes. Entonces, todo lo que vino después en el siglo XIX, como las revoluciones de 1848 o las unificaciones de Italia y Alemania, que los textos mencionan, son la consecuencia lógica de este choque inicial. Son la culminación. Las unificaciones de Italia y Alemania en las décadas de 1860 y 1870 son la victoria definitiva del principio nacionalista sobre el mapa de Viena. Demostraron que la idea de que cada nación debía tener su propio Estado era una fuerza, mucho más poderosa que los pactos firmados entre reyes y emperadores en un salón de baile. El mapa de 1815 nació con una fecha de caducidad impresa, aunque sus creadores se negaran a verla. En resumen, estas páginas nos pintan un cuadro fascinante, el de una batalla épica entre dos mundos. Por un lado, el viejo orden de los imperios y las dinastías, intentando aferrarse al poder. Por otro, el auge de una idea moderna y arrolladora, la de la nación soberana, que acabaría por redefinir no solo el mapa de Europa, sino la forma en que millones de personas entendían quiénes eran y a qué pertenecían. Y lo más fascinante de todo es que este conflicto no es una pieza de museo. El análisis de este material nos deja con una reflexión final que resuena con muchísima fuerza hoy en día. Adelante. Estas dos visiones del nacionalismo que hemos estado discutiendo, la nación como un pacto cívico voluntario, un proyecto común, y la nación como una herencia cultural, una comunidad de sangre y espíritu, ¿no es esa la tensión que sigue definiendo muchísimos de los debates políticos y los conflictos de nuestro propio mundo? La pregunta sobre qué es lo que en el fondo define a una nación, sobre si es una elección o un destino, sigue tan abierta y siendo tan relevante hoy como lo era en aquella Europa que luchaba por salir de la sombra de Napoleón. Bueno, pues hemos llegado al final del podcast de hoy. Ya sabes, si te ha gustado, dale al like, comenta y suscríbete para no perderte el siguiente episodio de La Tarima del Saber.